presentará además el trabajo que ha realizado el Centro de Estudios de la FECH en relación al proyecto que presentó el gobierno, que tiene por denominación poner fin al lucro, el copago y a la selección. Damos gracias a todos ustedes por asistir, a las autoridades universitarias, diputados de la República, dirigentes universitarios, compañeros y compañeras. Damos también un especial agradecimiento a la Facultad de Derecho por acogernos en su aula magna para realizar esta actividad. Lamentablemente vamos a estar un poco apretados de tiempo, ya que el señor ministro decidió hacer también una presentación a las 10:30, creemos que a las 12:30, perdón, creemos que precisamente para boicotear esta actividad, no, mentira. Pero bueno, entendemos que en este momento estamos discutiendo precisamente este tema en particular relativo a este proyecto de ley, y así hemos querido hacer este seminario como una forma de aportar desde los movimientos sociales, con una vocación de incidir efectivamente en la dirección de esta reforma educacional. No queremos quedarnos fuera del debate, todo lo contrario, queremos incidir en él desde diferentes trincheras, como lo puede ser lo institucional, la tramitación de un proyecto de ley en este caso, como también, por supuesto, la calle y la manifestación masiva, que ha sido tan importante para que hoy día sea un consenso transversal la necesidad de una reforma educacional. Harán presentación del trabajo realizado por el Centro de Estudios de la FECH, Melissa Sepúlveda, se encuentra acá a mi lado, presidenta de la FECH y directora del Centro de Estudios de la FECH. Posteriormente también expondrá los elementos más técnicos de esta presentación Camila Miranda, que se encuentra al lado ya de la mesa, que es también directora del Centro de Estudios de la FECH y egresada de esta facultad. Comentarán las indicaciones o lo que les parezca más pertinente comentar. El profesor señor Enio Vivaldi Bejar, quien es rector de la Universidad de Chile, y señor Gabriel Boric Font, quien fue expresidente de la FECH y actual diputado de la República. Si hay tiempo, en el final daremos una ronda de preguntas para el público y la prensa en general. Muchas gracias por asistir y damos inicio a este seminario con la intervención de Melissa Sepúlveda, presidenta de la FECH. Gracias a todas y todos por asistir a esta instancia, que para nosotros es fundamental como movimiento estudiantil y demuestra la profunda voluntad de diálogo y la intención que tenemos como estudiantes de incidir dentro del proceso de reforma educacional, a diferencia de lo que han señalado algunos que han dicho que el movimiento estudiantil quiere marginarse del debate, que quiere estar por fuera, que niega y rechaza todo mecanismo de participación o todo mecanismo de incidencia. Es fundamental a través de este tipo de iniciativas que podamos mostrar esta profunda voluntad de contribuir al diálogo social que se ha generado en torno a la reforma educacional, en torno a los procesos que está viviendo nuestro país, en torno a la profundización de la democracia, que es algo que está en juego en este y otros procesos. Y creo que es pertinente agradecer el trabajo técnico que ha realizado el Centro de Estudios de la FECH, que nos ha aportado no solamente en estas indicaciones, sino a lo largo de todo el año en las asesorías técnicas que hemos necesitado, porque el escenario cambió. Y a diferencia del año 2011, hoy día necesitamos tener niveles técnicos, niveles de desarrollo y de profundidad técnica que antes, en la confrontación con el gobierno de Sebastián Piñera, no habíamos necesitado. Nos bastaba la consigna de educación pública, gratuita y de calidad para confrontar dos proyectos que en ese momento se pusieron sobre la mesa. Pudimos ver que habían dos proyectos de confrontación, que uno era el de la educación de mercado, el de la educación como bien de consumo, y por otro lado el proyecto que estamos aún defendiendo como movimiento social, que es el proyecto del derecho social, que es el proyecto que favorece a las mayorías de nuestro país y que busca recoger verdaderos pilares y valores para nuestro sistema educativo de inclusión, de no discriminación,
de acabar con la segregación y de buscar, por supuesto, contribuir desde el proceso educativo a disminuir las brechas, las profundas brechas de desigualdad que existen en nuestro país. Así también fue con el proyecto del DFL2, de la derogación de los artículos del DFL2 que impiden aún expresamente que funcionarios y estudiantes puedan participar de los procesos administrativos y de gestión política y administrativa dentro de los establecimientos educacionales de instancia de educación superior. Esperamos que ese proceso logre efectivamente salir a la luz. No es buena la experiencia que tenemos del tránsito por el Parlamento, lo vimos en el año 2006-2007, pero esperamos que estos 8 años de movilización se transformen verdaderamente en cambios que abran puertas para la democracia al interior de las instituciones educativas. Es muy difícil, y lo hemos comentado en distintas ocasiones, abordar estos proyectos de ley, porque este proyecto de ley que incluye el final núcleo, el final de selección y el copago. La primera dificultad que enfrentamos es que el problema de la educación y la crisis de la educación chilena es un todo sistémico, es un todo articulado, que tiene su correlación y que se articula profundamente desde el sistema de educación inicial hasta el sistema de educación superior. Por lo tanto, enfrentar una discusión parcelada ha sido la primera dificultad que nos ha puesto el gobierno, y en ese sentido hemos sido enfáticos, y la crítica del movimiento estudiantil es que tenemos que abordar una solución a la crisis de la educación y la construcción de un nuevo sistema educativo como un todo sistémico, como un todo articulado, porque pequeñas reformas y regulaciones en una sola parte del sistema difícilmente nos van a permitir avanzar de manera coherente en la construcción de un nuevo sistema educacional. Lo que necesitamos hoy día, ya tenemos identificados cuáles son los pilares de la educación de mercado: la lógica del Estado subsidiario, la política focalizada que hemos visto ha sido la forma que desde la vuelta a la democracia se ha consolidado el modelo implementado en la dictadura. Esta libertad de enseñanza, que lo único que oculta es la libertad de empresa, la libertad de negocio, el libre mercado en el modelo educacional. Un conocimiento y una reproducción del conocimiento orientada a las necesidades del mercado. Y hemos visto cómo cada vez más se articulan las necesidades empresariales con las universidades, con la investigación que se realiza en las universidades y en los conocimientos que se reproducen en el sistema escolar. A pesar de la dificultad, hemos querido generar este proyecto de indicaciones que esperamos sea recogido por los distintos parlamentarios que desean apoyar el proceso que está viviendo el movimiento estudiantil. ¿Y por qué se generan estas indicaciones? Porque sabemos que terminar el núcleo, el copago y la selección son aspectos esenciales para avanzar en garantizar la educación como un derecho social. Sin embargo, es necesario decir que los alcances que tiene el proyecto enviado por el gobierno son bastante limitados, y lo que a nosotros nos interesa es poder profundizar estos alcances, es poder garantizar realmente la eliminación de estos mecanismos de mercado y, por sobre todo, poder fortalecer el sistema de educación pública de nuestro país. Tal vez a esta altura ya no podemos hablar de fortalecer, tal vez a esta altura tenemos que hablar de construir, porque un sistema educativo que ha sido durante más de 30 años dejado al arbitrio del mercado y sistemáticamente desmantelado a través de mecanismos que fortalecen el sistema particular subvencionado, hemos visto cómo año a año se cierran escuelas públicas, cómo año a año se siguen creando escuelas subvencionadas con el dinero del Estado sin ningún tipo de regulación, y sin duda creemos que es fundamental acabar con estos mecanismos. Sin embargo, el énfasis principal tiene que estar en la creación de un nuevo Sistema Nacional de Educación Pública. Ya no basta hacer modificaciones que determinen la definición de los recursos o que dispongan nuevas exigencias a las instituciones si no existe, lo que decía en un comienzo, coherencia del sistema.
Debemos establecer lo que esperamos del sistema educativo nacional antes de definir ciertos criterios institucionales para regular el sector privado. Por lo tanto, estas indicaciones tienen como corazón el fortalecimiento de la educación pública. Se promueve una lógica de colaboración y en ningún momento el movimiento estudiantil ha hablado de eliminar, digamos, arbitrariamente los proyectos privados, sino que se establezcan lógicas de colaboración, lógicas de cooperación que permitan transitar de una manera armoniosa hacia una educación entendida como derecho social universal. Respecto a las indicaciones, el tema del fin al lucro y las condiciones de propiedad, nosotros, como hemos defendido como estudiantes, a través de nuestras indicaciones se propone terminar con el lucro en todo el sistema escolar, no solamente en los colegios particulares subvencionados. En el caso de que el sostenedor sea dueño del inmueble y no desee realizar el traspaso, hay opciones. Puede utilizar el establecimiento para otro giro, es decir, puede hacer con su propiedad lo que desee, pero no con la educación. Con la educación no se puede hacer lo que desee, sino que tiene que existir un marco regulatorio estricto y donde exista una obligación efectiva a ser una corporación sin fines de lucro, independiente si sea con o sin recursos del Estado. Si no, debe ser enfática la pérdida del reconocimiento oficial por parte del Ministerio de Educación. Creemos que la idea de compra de colegios es una idea que podría fortalecer la educación pública de nuestro país. Por lo tanto, en el caso de venta de infraestructura, la primera opción tiene que ser para el Estado. Por otra parte, tiene que haber una prohibición real de generar contratos de arriendo, que ha sido el mecanismo a través del cual hemos visto en la educación superior que, a pesar de estar prohibido el lucro en las universidades, de todas maneras hay traspaso de dinero y por lo general dinero del Estado a través de las sociedades relacionadas. Y en tercer lugar, debe ser incluida la figura de la expropiación en el caso de que un proyecto educativo sea relevante para una comunidad. Y este es el énfasis que hemos querido poner en las indicaciones, que la pertinencia de un proyecto educativo, de un establecimiento, no puede estar determinada por la conveniencia de la propiedad privada, sino del derecho a la comunidad a tener un proyecto educativo que responda a las necesidades de la zona, de las distintas zonas geográficas, de las distintas condiciones materiales, de las distintas condiciones socioeconómicas y culturales que tiene una comunidad. Respecto a la gratuidad, es fundamental que avancemos hacia la construcción de la gratuidad. Y sabemos que el copago ha sido uno de los mecanismos principales para la generación de segregación y discriminación en torno a las condiciones socioeconómicas. Pero nosotros hemos defendido que al eliminar el mercado necesitamos eliminar el sistema de subvenciones. Y para eso proponemos el aumento del financiamiento basal que vaya de la mano de la eliminación del copago, que considere los costes fijos y variables por parte de las instituciones. Y en eso, en la gratuidad y en la generación de condiciones tanto de calidad como de democracia interna, creemos que es fundamental fortalecer la figura de los consejos escolares, que sea de manera resolutiva y sus decisiones puedan ser vinculantes, es decir, que la comunidad pueda tener incidencia directa dentro de las definiciones que se dan en ese establecimiento. Sobre la selección, hemos sido los principales en defender la eliminación de todo tipo de selección en el sistema educativo, que el proceso educativo tiene que estar determinado exclusivamente por las ganas de querer pertenecer, por las ganas de querer continuar con los estudios, y eso corre para todo el sistema educativo, incluyendo para la educación superior. Es fundamental que para acabar efectivamente con los procesos de selección de manera conjunta se desmunicipalice el sistema escolar y por sobre todo se fortalezca el sistema de educación pública. El fin a la selección tiene que eliminarse en todos los establecimientos, no solamente en los que reciban recursos del Estado. Tiene que acabarse también de manera paulatina en los liceos emblemáticos, porque si queremos realmente que la calidad de la educación llegue a todos los y las estudiantes, entonces tiene que dejar de existir distinciones entre un y otro establecimiento.
Además se incorporan las figuras respecto a la selección por religión y también la eliminación de la selección sexogenérica que existe en los establecimientos que son solo para hombres, solo para mujeres. Creo que para finalizar, me pasa un poco el tiempo, volver a agradecer al Centro de Estudios de la Federación, agradecer a los invitados. Esperamos que estas indicaciones puedan llegar a buen puerto, que podamos efectivamente abrir un espacio en esta estrecha democracia para que el movimiento social pueda tener incidencia dentro de este proceso de reforma educacional, donde hoy día la exigencia principal que tiene el movimiento estudiantil es la creación de una instancia directa con el Ministerio de Educación, un proceso vinculante, un proceso resolutivo que permita y que dé luces sobre con qué sectores pretende el Ministerio de Educación y el Gobierno llegar a acuerdo. Hoy día es eso lo que está en juego. Hemos visto que las indicaciones que hasta el momento se han presentado o lo que ha señalado a través de la prensa, el Ministerio de Educación va en una línea contraria a la que ha planteado el movimiento estudiantil. Una reforma educacional que va en franco retroceso al abrir puertas a los contratos de arriendo, que podrían ser mecanismos de lucro encubierto. Una reforma que va en retroceso al plantear que se pueda seleccionar en los colegios particulares subvencionados. Hoy día lo que tenemos que hacer como estudiantes es tensionar a que el acuerdo social que se genere en torno a esta reforma educacional sea efectivamente favorable a las mayorías de Chile, a los intereses de la mayoría de Chile y no a los intereses particulares. Pongamos a los estudiantes, a sus familias, a todos aquellos que estamos endeudados, a todos aquellos que hemos sido discriminados, seleccionados. Pongamos hoy día en relevancia a esos actores por sobre a los actores privados, a quienes están defendiendo los privilegios que se han construido desde la dictadura. Y eso es una decisión política. Y la interpelación que hacemos con estas indicaciones, con el proyecto enviado del DFL2 y con la exigencia de esta instancia directa, es que el Ministerio le dé de una vez por todas la espalda a los sectores privilegiados y busque generar un consenso con las mayorías de este país, con el movimiento social y con los intereses de nuestra clase, de nuestro pueblo y de quienes hemos sido lamentablemente discriminados por este sistema. Hemos visto cómo ha pasado la Constitución y la implementación de un modelo, la profundización de ese modelo, la consolidación a través de los distintos gobiernos, y hoy día la única alternativa que tenemos para cambiar radicalmente la orientación del modelo educativo está en el movimiento social. Muchas gracias. Primero, de nuevo, dar las gracias a la facultad por tener la posibilidad de exponer en este lugar. Y justamente en relación a ese agradecimiento, también explicitar que quienes fueron parte de este trabajo también son egresados de esta casa. Felipe Larena en particular, Pablo Sandoval, y quien les habla, nos vimos en el gran desafío de tratar de configurar ciertas indicaciones que avanzaran en la dirección de garantizar un derecho social en la estrechez de la institucionalidad que hoy día existe en el marco regulatorio de la educación. Así que sobre ese día nosotros iniciamos este trabajo de las indicaciones. También precisar algo que enunciaba Melissa anteriormente. Hoy día la técnica, si no está al servicio de la sociedad, se puede transformar perversamente. Hoy día no necesitamos la sociedad al servicio de la técnica y muchas veces las políticas públicas que se construyen tienen esa orientación. Entonces lo que hace el CEFET es desde un acuerdo social que se viene manifestando desde 2011, interpretar esa bandera y tratar de generar los mecanismos que permitan que ella se concrete. Entendiendo que hoy día, para garantizar la educación como un derecho social donde la educación pública sea el pilar, tiene que existir un proceso de transición a ese sistema donde el pilar es la educación pública. Entonces, nuestras indicaciones tienen ese punto de partida y esa orientación y además esa complejidad de dentro de nuestra institucionalidad tratar de integrar cambios que nos permitan garantizar el derecho social. Creemos de partida que las indicaciones que presentó el gobierno inicialmente no tienen ese esfuerzo y que efectivamente buscan regular el mercado y no así garantizar el derecho a la educación. Es por eso que nosotros, para iniciar esto, construimos una visión de un nuevo Sistema Nacional de Educación Escolar, que lo pueden ver en el PowerPoint que está arriba, donde nos pusimos
pusimos dos planos, un plano de la educación pública y un plano de la educación privada. Y dijimos que en esta posibilidad de tránsito, hoy día la educación pública requiere tener un espacio de colaboración con la educación privada, pero entendía la educación privada como la diversidad de los proyectos y no así como una libertad de empresa. En ese sentido, nosotros consideramos que el lucro no puede ser un privilegio para nadie, es decir, hoy día en la educación nadie puede lucrar y es una consecuencia clara de la educación como un derecho social. Y en ese sentido, cuando uno establece que no se puede lucrar, establecimos ciertas condiciones de reconocimiento para la institución. O sea, hay un nuevo proceso de reconocimiento que implica que hoy día no pueden haber corporaciones con fines de lucro, sino que todas tienen que ser sin fines de lucro. Pero además nosotros consideramos, a diferencia de las indicaciones del gobierno, que el sostenedor tiene que ser propietario del establecimiento donde se desarrolla el proyecto educativo. En ese sentido nos cerramos a cualquier posibilidad de arrendamiento. Hoy día es sumamente complejo poder distinguir cuál es el uso que se hace de esos dineros y por tanto si efectivamente se está lucrando o no está lucrando. Además de también cerrarnos a la posibilidad de que se usen fondos del Estado para en vez de invertir en calidad se esté invirtiendo en renta. Creemos que es mejor configurar un procedimiento donde el Estado invierta directamente en instituciones que imparten educación pública. Es así como consideramos que en este espacio de la educación pública van a haber instituciones que son de propiedad del Estado, como van a haber instituciones que tienen propiedad del Estado o de algún privado. Entonces nos preguntamos, hoy día no todos los colegios tienen corporaciones sin fines de lucro y además esos sostenedores no todos son dueños de su establecimiento, por tanto teníamos que considerar ciertos procedimientos para que se hicieran dueños de los establecimientos, dada la exigencia que nosotros hoy día estamos alegando. En ese sentido dijimos, cuando hoy día un sostenedor que es sin fines de lucro y es dueño de su establecimiento podrá tomar la decisión como comunidad educativa si quiere ser parte de este espacio de colaboración público-privada o quiere ser un colegio privado. Pero ¿cuál es la ventaja para el país en realidad de ser parte de este espacio de colaboración público-privada? Es que podrá acceder a la gratuidad del Estado. Entonces nosotros lo que queremos dejar claro es que cuando se habla de poner fin al copago, lo que en realidad se está diciendo es que el Estado se está comprometiendo con entregar educación gratuita, porque está cambiando el origen de los fondos que se entrega desde el aporte de los padres a solamente el aporte del Estado, y eso creemos que hay que dejarlo muy claro. Hoy día al final copago significa gratuidad en la educación escolar, y eso nos estaba diciendo. Entonces, en el caso de que hoy día el sostenedor no sea dueño de ese establecimiento, nosotros consideramos que tiene una serie de opciones. En primer lugar, decidir ser parte de este espacio de colaboración público-privada y por tanto que el Estado se haga propietario del inmueble y se lo entregue en comodato. El comodato que implica es que el sostenedor, el proyecto educativo, pueda administrar comunitariamente su establecimiento. Es por eso que, como decía Melissa, nosotros le damos una relevancia bastante importante a los consejos escolares y que estos consejos escolares sean vinculantes, sean parte de la gestión y administración de sus establecimientos. Es decir, aquí hay unas señas claras de control comunitario en los proyectos educativos. Luego, también consideramos el caso en que los establecimientos puedan ser comprados por sus propios sostenedores, por sus medios, y en ese caso también podrían llegar a optar a ser parte del espacio de colaboración o no. Pero queda una parte conflictiva. ¿Qué pasa cuando una corporación que tiene fines de lucro no quiere cambiarse a sin fines de lucro y tiene un establecimiento educacional? Como decía Melissa, podría darse la posibilidad de que se dedique a otro giro. Por ejemplo, que su establecimiento lo use para construir un mall. O sea, pensemos en colegios grandes que pueden, o algunos chicos que se podrían transformar en una panadería, por ejemplo. En ese caso nosotros estimamos que pueden haber ciertas condiciones por la ubicación del colegio, por la cantidad de matrícula que tenía previamente, por el proyecto educativo que lo sustentaba, que hagan necesario que el Estado se haga cargo de que esos establecimientos no cierren. Y en ese caso, que hay una negativa por parte del sostenedor dueño de vender el establecimiento, el Estado ya cuenta legítimamente con procedimientos para hacerse de la propiedad y la expropiación. O sea, la expropiación no es una figura nueva, es una figura que existe en nuestro ordenamiento y que tiene que ser usada en estos casos excepcionales. De ninguna forma nosotros planteamos que tiene que ser el elemento principal para que el Estado solucione este problema y por eso hemos diseñado este procedimiento de comodato de forma de establecer este espacio de colaboración público-privada. Y bueno, se puede dar el caso en que el sostenedor que es dueño quiera vender el establecimiento y ahí creemos que el Estado tiene que tener la primera opción de compra de ese inmueble. Es decir, el Estado
tiene que tener un compromiso por invertir en educación pública. Invertir en educación pública significa también en establecer establecimientos de su propiedad, pero también poder entregar la posibilidad de diversificar proyectos educativos vía compra de colegios, vía espacio de colaboración, vía entrega de establecimientos de administración por comodato. Respecto al copago, ya les adelantaba un poco. Nosotros creemos que el criterio que hay que tener para poner el fin al copago no puede ser el voucher. Las indicaciones iniciales ponían como punto de partida la cantidad del voucher para poner fin al copago. Nosotros creemos que la relevancia para tener gratuidad tiene que ser el proyecto educativo. O sea, ¿qué proyectos educativos hoy día son relevantes para el país? ¿Qué proyectos educativos efectivamente se comprometen con formar ciudadanía? Esa es la pregunta que nosotros nos hacemos y que creemos que es la relevante. Y en ese sentido, el Estado va a tener que establecer junto a las comunidades cuáles son esos proyectos. Si participa la iglesia, si participan proyectos históricos de educación que hoy día tienen resultados sumamente buenos en términos de calidad. Y es por eso que para poner fin al copago nosotros consideramos que tiene que generarse y firmarse un convenio de colaboración entre esos proyectos y el Estado. Y ese convenio no solamente implica un traspaso de dinero, sino que implica un compromiso mutuo. Un compromiso desde el establecimiento a garantizar procesos democráticos y participación vinculante de los consejos escolares, implica que su proyecto esté vinculado con los principios generales de nuestra república. Voy a poner como ejemplo uno más tradicional, que eso quiere decir que el Estado no va a financiar ni a permitir que se constituyan colegios, por ejemplo, que tengan una orientación nazi. A eso me refiero con que se corresponda a los principios que todos nos hemos dado como sociedad. Entonces hay una cierta cantidad de desafíos que tienen esos colegios, como que puedan tener profesores que cuenten con las condiciones para entregar e impartir educación de calidad. Creemos que todos esos son los elementos que hoy día permiten que el Estado tenga el compromiso y el deber de financiar la educación escolar, y no así la cantidad de vouchers. Así que ese es nuestro punto de partida con la gratuidad del fin al copago. Y finalmente, respecto a selección, como decía Melissa, nosotros estamos de acuerdo que hay que eliminar la selección. Pero para eliminar la selección también hay que tener en cuenta una cierta cantidad de elementos que también la acompañan en nuestra sociedad, que no son solamente la segregación que produce la selección a nivel escolar, sino que hay una segregación, hay varios tipos de segregación hoy día en la sociedad, residenciales, por capital cultural, una serie de elementos que hoy día también tienen que ser considerados al poner fin a la selección. Por eso nosotros decimos, hoy día hay que poner de inmediato fin a la selección en todos estos elementos discriminatorios. Por ejemplo, agregábamos que no podían pedirse antecedentes familiares, que no puede discriminarse por sexo, que no puede discriminarse por religión, prácticas constantes hoy día en nuestra dinámica educativa. Y en cuanto a las notas, que es el punto más conflictivo de alguna forma y que más refleja estas posibilidades de selección y segregación en la sociedad, creemos que tiene que haber un proceso gradual de implementación. O sea, hoy día no podemos de inmediato decirle a todos los colegios usted no pilla notas nunca más, porque eso también tiene consecuencias significativas en la sociedad. Hoy día un proceso centralizado que no tenga en cuenta el fortalecimiento de la educación pública, que tiene que ver con la desmunicipalización y el fortalecimiento de los establecimientos de calidad, no tiene efecto alguno y en definitiva tiene efectos contradictorios para el sistema. Por eso creemos que tiene que ser un proceso gradual, y en ese proceso gradual también incluimos los establecimientos que hoy día se consideran como emblemáticos. Para nosotros la prohibición a la selección aplica a todos los establecimientos de Chile. No hay un privilegio acá en quien puede o no puede seleccionar, pero entendemos la realidad y por tanto en este proceso de implementación de la prohibición serán los establecimientos emblemáticos los últimos que tendrán que adecuarse a esta medida. Entonces en ese sentido creemos que el sistema tiene que ser coherente. ¿Y coherente con qué? Con garantizar que efectivamente hay una inversión en la educación pública, y eso es perfectamente posible sin atentar con los proyectos privados, sino entendiendo los proyectos privados como relevantes en tantos proyectos educativos diversos y no como libertad de empresa. Así que ese es el espíritu de nuestras indicaciones. Hay un detalle técnico que podrán revisar en la página del CEFET, que es bastante complejo realizar una articulación con las indicaciones. Y esas son las indicaciones del centro de estudio. Agradecer de nuevo a las personas que participaron de este proceso, bastante desafiante para el movimiento estudiantil, como es darse la posibilidad y el desafío de legislar al fin y al cabo.
Llamó la atención siempre bueno porque pone la atención en lo que está hablando, digamos, lo que están distraídos, ya los obliga a mirar hacia adelante. Muchas gracias por la posibilidad de participar en esta instancia. En primer lugar, felicitaciones a la Federación de Estudiantes. Creo que este acto representa una voluntad del movimiento estudiantil de entrar participativamente en forma autónoma, con independencia y con lucidez a un debate que es hoy día un debate nacional. Me parece que este hecho de por sí es de una relevancia que merece ser enfatizada. En primer lugar, si algún pecado original hay en el tema de la educación en Chile, precisamente el hecho de que se gestó un drástico cambio en la forma de organizar la educación en Chile en un momento en el cual no había participación de la ciudadanía. Ya es un pecado original que antecede a la enorme mayoría de los que están aquí en este auditorio, ¿ya? Y que de alguna manera refleja las consecuencias que tuvo el que en una conducción del país de fuerza, unida probablemente a uno de los casos más dramáticos de extremismo ideológico que haya conocido el país, haya llevado a organizar a las componentes esenciales de la sociedad chilena en términos de educación, salud, ya en términos de un esquema que difícilmente podía responder a lo que era, por una parte, la tradición histórica del país y por otra, el interés real de la enorme mayoría de los chilenos. Y es por eso que cuando se le da la oportunidad al país de pronunciarse, opta por terminar con el sistema dictatorial del año 89, posteriormente se echa de menos precisamente dos cosas: el reencuentro de Chile con su tradición histórica y el análisis crítico de los cambios que había introducido el régimen militar. Y es por eso que este debate que se da hoy día y que se da, como todos sabemos, después de haber ocurrido las manifestaciones, las expresiones, que no solamente el movimiento estudiantil directamente involucrado en la educación, sino que el conjunto de la sociedad se hace ya hecho de relevante, y es lo que abre el momento de hoy día. En este momento creo que a mí me parece percibir una voluntad de sectores muy importantes, entre ellos del gobierno, de cuestionar o de plantear y restablecer un criterio que apunte a la tradición que por lo demás está en todos los países de educación pública. Y es por eso que me parece tremendamente relevante que la FECH esté a través de un centro técnico apuntando o convergiendo, digamos, hacia un debate por lo menos de los temas que tienen que ser tratados. Muy en síntesis, quiero decir que el tema de la educación es un tema que nos afecta por lo menos dos cosas esenciales. La educación pública constituye el pilar de la cohesión de un país. Y lo que aquí se ha hecho, se está haciendo, es un sistema de segregación, es un sistema en el cual, en función de la capacidad de pago de cada cual, puede ir formando distintos estratos, digamos, dentro del sistema educacional. Y eso creo que es uno de los aspectos que es imposible, digamos, de seguir sosteniendo por la cohesión y la integración de un país. Lo segundo es que creo que aquí se lleva a la educación privada a una situación en la cual no está en ninguna parte del mundo. Y es lo siguiente que me parece extraordinariamente importante enfatizar. La educación privada es una opción que tiene cualquier ciudadano que puede pagar una forma alternativa en algunos aspectos a lo que es la educación pública que el Estado gratuitamente ofrece. Así se entiende en todas partes del mundo. Eso significa que si alguien desea, por ejemplo, si quiere una determinada tradición de una cierta nación europea con la cual se sienta particularmente vinculado, tiene la opción de que sus hijos vayan a un colegio que tenga esas características. Y eso es así en todas partes del mundo, a la medida que también se respete lo que el Ministerio de Educación dice son los determinantes básicos de la educación en nuestro país. Lo mismo para si alguien quiere que su hijo se eduque en un determinado colegio, en un determinado contexto religioso, por ejemplo. Pero lo que ocurre en Chile es distinto. Esta política de Estado subsidiario obliga a los padres que están en condiciones de pagar el que concurra a la educación privada por la percepción de que la educación pública es absolutamente insuficiente para los efectos de carrera de sus hijos. Esa situación es única en el mundo, eso no existe en ninguna parte. ¿Ya? En otras palabras, aquí se está obligando a los padres, a la familia, a enviar a su hijo a colegios privados si es que quieren que tengan alguna opción en la PSU, etc.
nosotros con nuestro equipo preparamos una intervención para esto a partir de las indicaciones del CIFECH. Lo primero es, por cierto, agradecer a todos los asistentes, en particular a los dueños de casa, a la Facultad de Derecho, a quienes nos invitan hoy al seminario. Siempre es un gusto de alguna manera volver a casa, y en particular al Centro de Estudios de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile y a la misma Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile. En el rol que me toca cumplir hoy día en este foro como comentarista, creo que es importante partir por comentar el carácter de este espacio. Y es que hoy día en esta aula magna, desde mi punto de vista, el movimiento estudiantil muestra un rostro que muchas veces hay otros comentaristas que tratan permanentemente de deslegitimar. Este es un movimiento cuyo norte es luchar por una educación pública, gratuita y de calidad, y ello, que ha demostrado hoy, no es solo consigna. Es convicción que día a día va madurando y que hoy día puede volverse algo tan específico y aparentemente leguleyo como presentar indicaciones a un proyecto de ley. Sin embargo, aquí también hay un modo de entender la política que es diferente, que está estrechamente vinculada a intereses sociales, y en ese sentido mis aplausos y respetos a lo que está haciendo la Federación y su centro de estudio. Acá creo que es tremendamente importante recalcar esto, porque en este foro convergen dos dimensiones de la política. Uno, el espíritu de colaboración, de incidencia del movimiento estudiantil en la reforma educacional, y por otro lado, la incidencia directa de los movimientos sociales a la hora de elaborar políticas públicas. Es una manera diferente de comprender la política. Yo siempre recuerdo, lo mencionaba ayer en una entrevista, cuando tuve la oportunidad de ser presidente de la FECH, y Ena Fumbaer nos decía en la Comisión de Educación del Senado: sí, muchas gracias por venir acá, que les vaya bien, ya pusieron el tema sobre la mesa, ahora déjenos a nosotros, los que sabemos, resolverlo. Y acá hay una voz clara, fuerte desde el movimiento estudiantil que dice: no, acá no estamos para delegar en ustedes que resuelvan los problemas que nosotros mismos hemos venido planteando, sino que queremos ser parte en la construcción de la solución de ese problema. El espíritu que está en esta iniciativa de la Federación es, más allá de una reforma, y citando al mismo informe del CEFECH, un cambio de paradigma donde la educación ya no dependa de la capacidad de pago de la familia, y por el contrario, cada niño y joven del país tenga acceso a iguales condiciones de aprendizaje independiente de su origen, raza, sexo o condición, siendo al mismo tiempo parte de la construcción del modelo educativo al que pertenece. Sin embargo, la FECH mira con preocupación el que los instrumentos, insisto nuevamente, los instrumentos de política pública propuestos en este proyecto para terminar con el lucro, el copago y la selección constituyen herramientas que en sí mismas son insuficientes y que en algunos casos tienden a apartarse de la dirección de construir una educación concebida como un derecho y por lo tanto sin lógicas competitivas operando en ella. Por ejemplo, lo que señalaba la presidenta de la FECH respecto a terminar con el copago mediante una profundización del voucher. Acá, en este foro, en esta aula tan institucional, se expresa también un espíritu de rebeldía, y que es importante reivindicarlo. Un espíritu de rebeldía y de total vocación de diálogo que se niega a ver pasar la discusión educacional por televisión o en manos del Parlamento, y declara, cito nuevamente: queremos a través de esto contribuir a entregarnos como país una forma distinta de construir las políticas públicas a la que hemos experimentado en las últimas décadas, en el contexto que señalaba el rector de la universidad, políticas impuestas sin discusión alguna. Nos negamos a aceptar que una reforma tan importante como esta se construya de la misma manera como se ha hecho en estas 2 décadas, entre 4 paredes, a través de negociaciones entre concertación, alianza y empresariado, excluyendo a las mayorías de cualquier posible intervención. Esa es la gracia de lo que expresa en el fondo la presentación de estas indicaciones. Pero todo esto no implica, por cierto, desconocer algo que mencionaba también el rector: el mérito de los proyectos de ley que hoy día han sido del proyecto de ley que ha sido presentado por el gobierno, de fin al lucro, copago, selección. Lo que hace la presentación de estas indicaciones es ponderarlos en su justa medida. Y hay que dar en evidencia una cuestión: no se puede ponderar un proyecto de reforma sin establecer cuánto se encaminan hacia aquel destino al que queremos que camine esta reforma educacional. Acá también lo que yo veo, por lo menos de parte del movimiento estudiantil, y que echa por tierra, por ejemplo, no sé, desde los editoriales del Clinic de Mauricio Fernández hasta
¿cómo plantearlo respetuosamente? Los comentarios de Fernando Villegas. O sea, esta lógica de que acá, ayer me decía Villegas, el movimiento estudiantil lo que quiere es que la contraparte firme un acta de rendición. No, acá el movimiento estudiantil está dispuesto a dialogar, está dispuesto a llegar a acuerdos, está dispuesto a avanzar gradualmente, pero en una determinada dirección. Porque acá ni el movimiento estudiantil, y no me cabe ninguna duda que muchos otros tampoco, no nos vamos a prestar para unos nuevos brazos de arco. Aprendimos la lección del 2006 y del 2007. Y hoy día lo que se está pidiendo, muchas veces se dice que el movimiento estudiantil se izquierdizó, el movimiento estudiantil se radicalizó, pero si lo que estamos pidiendo hoy día desde el Parlamento, desde la calle, desde las diferentes instancias de diálogo en las que participamos, es exactamente lo mismo que se pedía en el 2011. Lo que pasa es que a veces eso trata de desperfilarse, desconfigurarse, y se pretende que mediante consigna, y acá hago el retruco a quienes tratan de consignar al movimiento estudiantil o a quienes nos sentimos parte de estos cambios, a través de consignas cambiar algo para que todo siga igual. Y a eso, a cualquier tipo de acuerdo, yo por lo menos no estoy dispuesto, y por lo que se ve acá en la presentación que ha hecho el movimiento estudiantil tampoco. Decía, por ello tener un norte claro resulta fundamental. Esto es un lugar hacia el cual hay que caminar, una convicción que haga sentido un mapa. La reforma arriesga naufragio si es que finalmente decide pactar con quienes no quieren cambio. Y acá yo creo que a todos los que estamos acá presentes nos asiste una profunda preocupación de que no queremos que la reforma naufrague. Acá no se trata de defender al gobierno, defender al ministro o defender como alguna institución en particular. Se trata de defender la necesidad de una reforma por la que durante tanto tiempo venimos peleando. Y por eso acá lo importante es ponerse a disposición y en colaboración de esa reforma, independiente de las simpatías o no que uno pueda tener con el gobierno. Quizá, y acá una opinión personal, el gobierno, desde mi punto de vista por lo menos, ha sido errático, y parte por algo que decíamos en sí mismo es insuficiente: la regulación del sector privado. Esta pata es necesaria, pero va a quedar absolutamente coja si es que no viene acompañado de un fortalecimiento, o como decía Melissa, una creación de educación pública. Esta reforma tiene que tratarse de la educación que queremos, que será una pieza fundamental del Chile que queremos construir. Y este es otro punto importante. Esta no es una discusión técnica respecto solamente de educación. Cuando hablamos de educación estamos hablando de la sociedad que queremos construir. Acá finalmente lo que está en disputa es el carácter del Estado y el carácter de la sociedad que estamos construyendo. El CEPECH, para responder a este problema, dice, abro comillas, para definir mecanismos que pongan fin al lucro y combate la selección se requiere una idea clara del sistema educacional que se quiere. Es por ello que el sistema que sustenta las indicaciones que presentamos tiene como corazón a la educación pública. Aun si los proyectos se plantearan e implementaran de manera correcta, no tendría mayor impacto si es que no van acompañados de una apuesta decidida a la educación pública. Voy ya en la parte final de la exposición. Dicho esto, quienes nos ponemos al lado de que exista una exitosa reforma educacional, que la desmercantilice, que la saque del mercado y la vuelva un derecho social universal a través de la expansión de una educación pública que demuestre que la competencia y la reducción de la educación a pruebas estandarizadas son recién la prehistoria de nuestras posibilidades como país y pueden ser superadas por la colaboración, por la pluralidad, debemos tener la sagacidad suficiente, el quiebre de cintura para poder reconocer que los detalles también se juega la reforma. Y eso es lo que entiende también la FECH cuando presenta estas indicaciones. Indicaciones que por lo demás han sido firmadas honrando un compromiso que se adoptó anteriormente, porque ustedes saben, la FECH no puede presentar por sí misma indicaciones. Han sido firmadas por Giorgio, Camila, que están acá presentes, Carol, y también yo que tengo la oportunidad de hablar acá. Por último, un comentario... Perdón. Es importante volver a poner el norte en el centro. No sé si está bien construida siempre he sido malo para eso. Esta sala ha visto en esta obra magra, cuando estábamos en Toma en 2009, me mandé de las peores metáforas de la historia que muchas veces terminaron mal. Algunas siguen ahí peleándose hasta en el Tribunal Constitucional. En este sentido vuelve a ser relevante el norte de la educación pública, y aquí hay un reconocimiento a las indicaciones que serán recogidas por, como mencionaba,
algunos de quienes ayer como dirigentes estudiantiles estuviéramos sentados en la galería del Congreso escuchando, como mencionaba anteriormente, cómo querían que dejáramos en manos de otros la resolución de este conflicto.